Además, la economía comienza a acercarse rápidamente a la seguridad como principal preocupación ciudadana. De esto y más conversamos con Diego Pardo, analista, político y exministro. ¿Cómo está, Diego? Bien, tú, muchas gracias de nuevo por tenerme aquí. Estamos muy bien y partamos por lo inmediato. El gobierno está leyendo esta leve subida de encuestas como un gol político. ¿Lo es realmente? A ver, yo creo que sí, ¿en qué siguiente sentido? Efectivamente, a ver, lo primero, esta semana es una semana con relativamente pocas encuestas, ¿sí? La semana pasada teníamos muchas porque era fin de mes, entonces todas las encuestas que se entregan quincenal, semanal y mensualmente se juntan a fin de mes. Esta, por ser la primera semana del mes, en verdad tenemos pocas encuestas. Básicamente tenemos CADEM y una encuesta específica de UDD específicamente sobre el tema de la economía. Entonces, en CADEM, efectivamente, la aprobación presidencial, el neto de aprobación presidencial subió 6 puntos porcentuales, que es más o menos lo mismo que tenía 2 semanas atrás, ¿sí? O sea, estamos en la 8ª semana de gobierno, la semana 6 fue muy mala, y esta semana de alguna manera recupera lo que había perdido en la semana anterior para mantenerse más o menos en un nivel de neto de desaprobación cercano al menos 15%, ¿sí? O sea, la desaprobación sigue siendo mayor que la aprobación, pero efectivamente hay un cambio de tendencia y una recuperación respecto de lo que había sido la semana anterior. ¿Por qué? ¿Cómo yo creo que uno puede explicarse esto? Si uno mira en esta misma encuesta CADEM, los temas de la semana, básicamente de las 8 semanas que llevamos, en la mitad de ellas, el tema fue el aumento del precio de los combustibles, que aparecía como una noticia que era un flanco, ¿sí? Esta semana, la noticia de la semana fue el avance del proyecto de reconstrucción en el Congreso y las bencinas no fueron noticia, ¿sí? Entonces, desde el lado político, lo que uno puede ver es que efectivamente hay un mayor control de la agenda y eso se ve reflejado en una mejor aprobación. La razón de eso yo creo que no hay que mirar demasiado debajo del agua, es simplemente porque efectivamente la semana pasada se permitió que operara el mecanismo de contención de los precios de los combustibles. ¿Lo Entonces, anunciamos acá? sí, efectivamente, Lo anunciaba que iba a lo que suceder. habíamos dicho que iba a ocurrir, efectivamente ocurrió, se contuvieron los precios de la benzina y eso evitó estos temas flancos que habían sido muy costosos para el gobierno y que efectivamente retuviera cierto control durante una semana asociado al proyecto de reconstrucción. El otro tema de la semana es un tema que en verdad que tiene que ver con la investigación sobre la senadora Flores, que es algo que más bien neutral respecto al gobierno, ni le afecta ni para bien ni para mal. Profundicemos sobre la idea de control de agenda. ¿Qué significa eso concretamente? Lo que pasa es que la conversación que tiene lugar en la opinión pública puede ser sobre temas que erosionan tu aprobación, sobre temas que fortalecen tu aprobación o sobre temas que son neutros. Cuando uno mira los temas de la semana, particularmente con la metodología que lo hace CADEM semanalmente, eh, lo que uno encuentra es que efectivamente el tema del aumento del precio de los combustibles fue el tema de la semana en 4 semanas de las 8 que llevamos, Mm. y en todas ellas esa semana venía asociada a una disminución digamos, en la aprobación del gobierno, y por lo tanto, digamos, la relación es bastante clara cada vez que el tema de los combustibles es noticia, es una noticia que impacta negativamente al gobierno. La semana pasada no fue noticia, precisamente porque se dejó que operara el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles más o menos de la misma manera que había operado antiguamente. Digamos, este es un mecanismo que tiene una historia bastante larga en nuestro país y operó de la misma manera que había operado siempre, y contrastando con la decisión que habían tomado el gobierno, digamos, en marzo, y eso permitió que las bencinas no fueran noticias. Eso le dio de alguna manera aire para conducir políticamente la semana hacia lo que
están intentando hacer, que es efectivamente sacarle partido al avance de la agenda económica en el Congreso. Hay un dato bastante interesante. Kass sigue siendo bien evaluado en el atributo valiente en las decisiones, incluso durante la semana donde cae fuerte. ¿Cómo se puede interpretar eso? Yo creo que vamos a necesitar algunas semanas más todavía para entenderlo, pero una manera interesante de ver cómo se descompone la aprobación de los presidentes es mirar mm, cómo te apoyan los que te apoyan y cómo te critican los que te desaprueban. En el caso de Donald Trump, que lleva bastante más tiempo en ejercicio, hoy día está en un neto de aprobación de menos 20, ¿sí? Para que tengamos un orden de magnitud. El gobierno de José Antonio Kast está más o menos en el menos 12, menos 15, ese es el rango. Trump está hace bastante tiempo en el menos 20, y ese menos 20 esconde dos realidades muy distintas. En el caso de quienes lo aprueban, más o menos la mitad lo hacen con mucha intensidad, precisamente sobre la base de que es valiente. Y la otra mitad es más, digamos, lo hace más bien sobre la base de consideraciones más volátiles respecto de su aprobación. Entonces, digamos, en la aprobación de Donald Trump, tú tienes una mitad que lo aprueba muy fuertemente porque lo considera valiente, y otra mitad que podría dejar de aprobarlo en cualquier momento. Pero igual me podría gustar su liderazgo, pero no la manera que lo ejerce. Ese yo creo que es el caso de esa otra mitad. Pero eso te asegura de alguna manera un piso que, si te estima valiente, el contenido de la decisión da un poco lo mismo. Lo que lo caracteriza precisamente es lo confrontacional. Ahí, de alguna manera, en la aprobación del presidente Trump, que sigue siendo minoritaria, y eso es importante recordarlo, que es un presidente muy impopular para efectos de la opinión pública norteamericana, históricamente impopular, mucho más impopular que Biden, mucho más impopular que lo que fue él mismo en su primer periodo, y mucho más impopular que presidentes que sí fueron, digamos, realmente populares, como Clinton o como Obama. Pero tiene dentro de su aprobación un núcleo bien irreductible, ¿sí? Que es lo que en Estados Unidos le llaman el MAGA, ¿sí? Ah, claro. Y ese núcleo bien irreductible hay que ver cómo, si es que, digamos, en el caso de José Antonio Kast hay algo parecido. Lo importante también en el caso de Donald Trump es que su desaprobación está mucho más cohesionada. Mm. La desaprobación de Donald Trump, que es mayor, que es mayoría, digamos, es cerca de, no sé, un 55% de desaprobación, un 90% de quienes lo desaprueban lo hacen de manera fuerte, porque consideran que su liderazgo es corrosivo, le hace mal a la democracia, y utilizan de alguna manera adjetivos calificativos más bien fuertes para fundar su desaprobación. ¿Y la valentía se puede sostener políticamente? Bueno, o sea, es que por eso... Solamente valentía. No, claro, por eso. Yo creo que si tú te quedas solamente con tu núcleo de los leales que de alguna manera sostienen la aprobación por valentía, seguramente vas a estar en una posición parecida a la de Trump, que es una posición relativamente fuerte en términos de política formal, porque sigue teniendo control de ambas cámaras legislativas y puede impulsar su agenda con relativa facilidad, pero de cara a la opinión pública muy frágil. Todos los analistas norteamericanos creen que las elecciones de medio tiempo de noviembre el Partido Republicano las va a perder. Y la discusión es si las va a perder por mucho, las va a perder por poco, y eso te genera obviamente fricción. Entonces, si tú apuntas más bien a tu núcleo que solo está contigo porque te considera valiente, y no, digamos, la gran mayoría de los votantes que lo que quieren es más bien resultados concretos de una agenda gubernamental, tiendes a estar en una posición relativamente más frágil. En el caso de la encuesta de Panel Ciudadano de UDE, hay un dato bien interesante. Esta encuesta no es sobre aprobación ciudadana, es sobre precisamente lo que hablamos la semana pasada, de cómo el tema económico está alcanzando a la seguridad en términos de las preocupaciones ciudadanas. Y una mayoría de los encuestados considera que el deterioro en la situación económica se debe a las decisiones que tomó el gobierno.
Después hay otra parte más minoritaria, casi un 50% cree que es responsabilidad de las decisiones que tomó el gobierno el deterioro de la economía familiar, por así decirlo. ¿Mm? Un porcentaje más pequeño considera que es más bien consecuencia de la crisis internacional y una fracción más pequeña todavía cree que es más bien responsabilidad del gobierno saliente. Ahora, si tú cruzas esas tendencias, que es, por ponerlo en un número, son 50, 25, 12, las cruzas por posición política, tienes que, claro, por así decirlo, en la izquierda, centroizquierda y centro o neutralidad política, la posición claramente mayoritaria, muy mayoritaria, es que la erosión de la economía familiar es responsabilidad de las decisiones del gobierno. La centro derecha, la posición mayoritaria es la que ve esto como un problema internacional, y en la derecha consideran que es responsabilidad del gobierno anterior. O sea, de 5/5, por así decirlo, si tú divides el espectro político en 5, derecha, centro, centro izquierda, izquierda, el gobierno parece estar quedándose solamente, o sea, o la línea política del gobierno parece estar convenciendo solamente a un quinto, que es un 20% de la ciudadanía, y eso es relativamente poco igual. Como apuesta de diseño político, es una apuesta, yo creo que es arriesgada. Claro, porque tampoco está tendiendo puentes con otros sectores. Se ve como más separado está mucho hablando a lo suyo, ¿no? Bueno, cuando tú tienes mayoría en ambas cámaras, eso formalmente, o sea, puedes hacerlo en términos del control político que tienes sobre el funcionamiento del poder legislativo. El punto es si es buena idea hacerlo. Porque le da fragilidad a la idea de proyección de sus propias políticas públicas, ¿no? Claro, Porque uno esperaría, entre más consenso, pueden perdurar mucho más, ¿no? la construcción del consenso a veces es por obligación y a veces es por un diseño estratégico. Yo creo que los gobiernos que en general han sido más exitosos en, digamos, implantar de manera duradera sus políticas públicas son los que toman eso como una opción estratégica. Y eso efectivamente hasta ahora no ha ocurrido, digamos. No ha ocurrido sobre todo en la Cámara. El proyecto de reconstrucción, que es como, digamos, el corazón del programa de gobierno, todavía está en las cámaras, va a estar un buen tiempo en la Cámara en la discusión particular, pero en el Senado, no de parte del gobierno, pero sí de parte de la mesa directiva, yo he visto ciertas actitudes hacia buscar una posición más transversal, particularmente de la senadora Núñez, que estuvo acá en el programa, entiendo, Sí, un par sí. de semanas atrás. Hay dos cosas, por ejemplo, que se hicieron en la mesa del Senado que yo creo que son bien dignas de destacarse. Primero, si tú te fijas en las presidencias hubo el 11 de marzo, para, digamos, como nivelar información, el 11 de marzo se instalan los nuevos parlamentarios, incluyendo los reelectos y los que fueron electos por primera vez, y estas nuevas mayorías eligen las presidencias de ambas cámaras, y sobre esa base se establecen las presidencias de las comisiones, que es donde se hace el trabajo legislativo. En el caso de la Cámara, todas las presidencias de las comisiones fueron asignadas a parlamentarios de la propia coalición. O sea, no se hizo un espacio para, digamos, darle un espacio de conducción al adversario, y no hay una idea de que la mesa vaya a rotar. En el Senado el acuerdo fue transversal, va a haber una rotación en las presidencias, y hay ciertos gestos cualitativos que a mí me parece que son llamativos de un espíritu un poco distinto, que uno lo ve también en las declaraciones de la senadora Núñez, y me refiero en particular a incorporar a la senadora Campillay en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Eso fue, de alguna manera, por votos, por estructura de votos, la mayoría quizá no lo hubiera permitido. Pero el hecho de incorporar a quienes son tus rivales políticos en posiciones de conducción es algo que obviamente le va a dar más estabilidad a la conducción que tú mismo estás intentando. Diego, hablemos un poco de la percepción ciudadana del Plan Quirós, porque al mismo tiempo que el gobierno entonces anuncia este avance que puede tener
en el Congreso con el plan Quirós como de manera positiva, existen encuestas que están mostrando una desconfianza hacia la reforma. ¿Cómo están conviviendo esas dos cosas? Efectivamente, la semana pasada venían varias encuestas que hacían doble clic en, digamos, la percepción ciudadana de la reforma. Hay un resultado también en la Academ del domingo que también es interesante, que muestra que la percepción de la economía doméstica Mm, se siente que empeora, pero al mismo tiempo la opinión pública parece percibir que a las empresas les está yendo bien. La pregunta es si me está yendo bien a mí, y en general la percepción de la opinión pública mayoritariamente es que no, y la tendencia además es hacia un, digamos, hacia un mayor pesimismo. Y cuando le preguntan si creen que a las empresas les está yendo bien, la mayoría cree que sí les está yendo bien, y la tendencia es hacia un mayor optimismo respecto al funcionamiento de las empresas. Entonces, esta idea, de alguna manera, de que la economía se desacopla de ser un tema país y pasa a ser un tema más bien personal del bolsillo, está muy marcado. Y lo que también veíamos en encuestas de la semana pasada es que ideas como que la situación fiscal del Estado está en crisis han perdido mucho terreno. mm. Eh, Tanto Impulso Ciudadano como, digamos, como Porque el también se ve el Criteria. tema de la empresa que le está yendo bien. O sea, entran en contradicción cierta información que se está conociendo. Efectivamente, hay una percepción de que a las empresas les está yendo bien, contrario un poco a el relato que está en el proyecto de reconstrucción, donde este proyecto sería necesario para reactivar una economía. Tengo la impresión de que al menos hay ciertos indicios de que la opinión pública percibe una reactivación como por su propio mérito, o que ya está ocurriendo sin necesidad de que sin necesidad de que el proyecto todavía esté aprobado, y además sin que pase por su bolsillo. Mm. O sea, que pasa como algo ajeno al bolsillo personal. Y el gobierno, ¿tú piensas, Dios, que está encendiendo las alarmas en esta tensión que se está incubando? Porque pareciera que es claro, o sea, tenemos un relato político que dice una cosa y después las cifras están diciendo otra. La, la situación económica en términos generales hoy en día, si uno saca la foto, es más bien mala. O sea, hemos tenido malos índices de inflación, sobre todo asociados, digamos, al aumento de los combustibles. El índice de actividad económica ha sido peor a lo esperado. O sea, en términos generales no hay razones objetivas para mucho optimismo. Mm. Eso tiene un correlato en la opinión pública, especialmente cuando se lleva la economía a un tema personal y a un tema de búsqueda de empleo, ¿sí? Curiosamente, en CADEM lo que uno ve es que eso no es así respecto de la percepción del funcionamiento, por así decirlo, del sector privado. Y en las encuestas de la semana pasada también era claro que había perdido terreno esta idea de que el gobierno está en una situación fiscal de emergencia. Está apretada, pero debería ser capaz de salir por sus propios medios de esa posición. Eso es un poco lo que reflejaban las encuestas de la semana pasada. Entonces, analizando el momento político del gobierno, ¿la tendencia sigue siendo negativa o el gobierno se está estabilizando? A ver, en términos generales, lo que uno ve es una posición negativa en términos de un neto de aprobación cercano a menos 15 puntos. O sea, ese es el orden de magnitud, pero estable, ¿sí? Mm. La semana anterior fue mala, esta de alguna manera le permitió recuperarlo, y hay que ver si la semana siguiente se arma, digamos, una tendencia de recuperación, una tendencia de estabilidad, o más bien una tendencia de volver al deterioro. Para eso es muy importante que sostenga el control de la agenda. La semana pasada, efectivamente, el aplicar el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles le permite controlar la agenda hacia los temas que potencian su aprobación, como es el caso de la reforma.
hoy día estamos martes, digamos, falta miércoles, jueves, viernes, y ver qué pasa en esos días y ver si efectivamente es capaz de sostener control de la agenda por 2 semanas seguidas. En todo caso, si uno trata de levantar la mirada un poco, en términos generales hay dos hitos a mitad de año, uno que es más bien positivo para los gobiernos y otro que es más bien negativo. El positivo suele ser la cuenta pública. La cuenta pública está hecha para empoderar a los gobiernos, digamos, tienes al primer mandatario siempre recorriendo como un tránsito, es como una especie de matrimonio, donde como que se casa con la República. Todo ese rito está hecho para empoderar a los gobiernos y típicamente viene asociado con un aumento en la aprobación, porque además tiene la oportunidad de dar un discurso sin contradictorio, o sea, de explicar en sus propias palabras el presidente de la República o la presidenta de la República es lo que le quiere decir a los chilenos y por lo tanto es un momento de empoderamiento. Y el invierno suele ser un momento de fragilidad, porque en invierno pasan cosas que en términos generales erosionan la capacidad de los gobiernos. Seguramente vamos a tener inundaciones por el fenómeno del Niño, van a haber olas de frío, o sea, el invierno siempre tiene mucho más desafíos que las otras estaciones del año y eso tiende a repercutir negativamente en la aprobación. Entonces, si uno mira en el horizonte temporal un poquito más allá de las próximas semanas, la cuenta pública debería ser un momento de empoderamiento, pero el invierno va a venir con desafíos de coyuntura que hay que ver cómo se enfrentan. Pero antes de llegar al invierno tiene que pasar la aprobación del plan Quirós. Por cierto. Que el gobierno también le está poniendo harto énfasis en que sea antes de la cuenta pública. Yo creo que es muy difícil. Que se apruebe en ambas Sí. cámaras antes del 1 de junio es muy difícil. Yo creo que no veo cómo. Quizás antes del invierno como calendario, digamos, que es el 21 de junio, eso quizás podría ser, pero eso ya yo creo que es muy desafiante. Yo tengo la impresión que sobre todo en el Senado, las voces, hoy día venía una entrevista de Matías Walker, por ejemplo, el senador por la cuarta región, que llamaba a buscar un acuerdo amplio como el que se hizo en materia de pensiones. Yo tengo la impresión de que en el Senado la exigencia, incluso de los senadores que forman parte de la coalición de gobierno, porque Demócratas forma parte de la coalición de gobierno, va a ser trabajar un acuerdo que no solo sea de alguna manera votar la propuesta del Poder Ejecutivo, sino tratar de construir un acuerdo un poquito más amplio. Esa fue la voz hoy día del senador Walker y que tengo la impresión de que es lo que incluso dentro de los propios partidarios del gobierno en el Senado, yo he visto reflejado algo parecido también dijo la presidenta del Senado, la senadora Núñez, hace algunos días. Tuvo la senadora Sicardini hace poco acá, no sé si comentó algo al respecto, pero yo tengo la impresión de que en el Senado la demanda va a ir más bien por ahí y eso obviamente toma tiempo, los acuerdos, sobre todo cuando son ¿Y esta figura presidencial cómo le vendría un acuerdo, considerando que también José Antonio Kast no es muy conocido por llegar a acuerdos? Su trabajo en el Parlamento no da cuenta de eso. O sea, yo creo que si lo consiguiera, seguramente eso se repercutiría para bien en su aprobación. Típicamente los mayores escenarios de aprobación de los líderes es cuando son capaces de sorprender para bien a su electorado y al revés, cuando lo sorprenden para mal o cuando confirman las sospechas que tenía el electorado respecto de algo que temían, es cuando, digamos, las crisis de opinión pública ocurren. Si tú quieres, digamos, capitalizar frente a la opinión pública, ganarte al electorado independiente, precisamente lo que tienes que hacer es sorprenderlo y, digamos, una coalición que no es particularmente conocida por su capacidad de diálogo. De hecho, el Partido Republicano fue el único que se restó del acuerdo de pensiones explícitamente durante el gobierno anterior y hoy día, digamos, es el partido del presidente. Yo creo que efectivamente eso sería una sorpresa para el electorado y mi expectativa sería que efectivamente repercutiría para bien en su aprobación. Para muchos analistas, el presidente sigue actuando como si estuviera en campaña. ¿Tú también lo ves así? Yo creo que sí, estas 8 semanas han sido semanas de más bien tratarlas como si fueran una campaña y eso es un ritmo que yo creo que es muy desgastante. Llevamos 8 semanas donde
en términos generales, las variaciones, si bien tienen una tendencia negativa, también tienen saltos relativamente grandes. Eso es muy difícil de sostener durante 4 años y, digamos, desgastante digamos, para el propio capital político. Yo creo que esta idea de que los gobiernos pueden vivir en campaña es una idea que en la mayor parte de los países donde se ha intentado no ha tenido éxito. El ejemplo que siempre se dice en contrario es de Antonio Manuel López Obrador, que yo diría que tiene una particularidad, digamos, porque el gobierno de Antonio Manuel López Obrador, si bien tenía esta capacidad de despliegue comunicacional muy intensa, lo hizo a partir de coyunturas muy agudas, digamos, como el COVID y después la recuperación económica. O sea, no eran temas cotidianos. No es que tú buscaras épica a partir de un tema cotidiano, sino que debido a la necesidad de las circunstancias tuviste que conducir de la manera que él condujo. Y si miras lo que hace hoy día su sucesora, que es Claudia Sheinbaum, yo diría que es un gobierno muy asertivo comunicacionalmente, pero menos intenso. No tiene, digamos, esta presencia tan permanente que tenía López Obrador en medio. Perfecto, muchas gracias Diego Pardo, analista político y exministro que nos va a acompañar, va a estar acompañando todos los días martes para ver qué está sucediendo con las encuestas. Que esté muy bien, Diego. Gracias a ustedes, nos vemos el otro martes.